Cordial saludo. Hoy hablaremos acerca de la segregación, el arte de la supremacía y el inconsciente, una representación de la misoginia con respecto a un enfoque psicoanalítico. Entonces, en primera instancia hablaremos sobre los postulados, autores como Freud, Lacan y un resumen de las acciones sobre ello. En primera instancia, entonces hablaremos sobre Freud y su postura del aparato psíquico y sus posturas con respecto a la misoginia. Es decir, que Freud nos postula que es importante estudiar el aparato psíquico, ya que este hace que el individuo se comporte de tal manera. Esto llevando a un complejo edificio, que es lo que nos postula él, describiendo que esta es la eficacia de un orden social. Es decir, que eso nos da una jerarquía con respecto al hombre de la mujer. Él nos habla que los varones homosexualmente misógenos se les configura como una identidad clausurada con respecto a la homosexualidad, dando lugar a esas etapas que él representa como anal y fálica, dentro de procesos que los llama libidinales y dentro de un inconsciente y lapsus que el individuo llega a tener. Es decir, que existe una motivación intrínseca y extrínseca con respecto a esos actores y esas acciones que él representa. Es importante destacar que este aparato inconsciente y psíquico que nos postula esta teoría de Freud es que estos compuestos y estos elementos racionales y emocionales pasan concretos y permanecen reprimidos por muy largo tiempo y significando una problemática para el individuo con respecto a sus acciones y con respecto a la exploración de ello, generando una aversión hacia la mujer. Entonces, para pasar con Lacan, Lacan nos postula dos teorías con respecto a ello, que es el todo lo es él y ella no lo es todo. ¿Esto qué nos quiere decir? Entonces, él nos habla de que el todo se refiere a que el hombre tiene ese miembro masculino, equiparando a la mujer, que por lo tanto no lo tiene. Entonces, se habla de que esa zona erógena simplemente persiste frente a la posición del hombre, mientras que la mujer simplemente busca un goce, un placer externo, busca otras alternativas, por lo tanto es menos, es inferior al hombre. Entonces, él se crea con esa jerarquización en base a la mujer y con respecto a ese cuerpo, a esa zona erógena que mantiene a la mujer como inferior y que se sigue replicando en generación en generación. Entonces, él también nos plantea que ese rechazo que existe con respecto al hombre y la mujer es un proceso meramente libidinal, un proceso inconsciente que ya como llega tanto tiempo reprimido y está tan arraigado dentro cultural, como familiar, como experiencial, le da ese poder adquisitivo del inconsciente para que al llegar al preconsciente de las experiencias y de las vivencias, el lapsus realmente pueda llegar a ser expresado, esas pulsiones puedan llegar a ser experimentadas y puedan llegar a ser exploradas con respecto a la aversión y una posible misoginia hacia la mujer. Entonces, en resumen, hablamos sobre que entonces este proceso, todo este funcionamiento y todas estas aversiones que nos postulan ambos autores, tanto Freud como su postura de Lacan un poco más feminista, entonces nos habla que esto considera rasgos preponderantes y rasgos preconscientes e inconscientes que consisten y coexisten de manera simbólica dentro del ser, ya está tan implícito que se configura implícitamente como una propia aversión del hombre hacia la mujer. Esto puede llegar a ser un desconocimiento y proporcionan problemáticas muchísimo más externas y muchísimo más agresivas con respecto a las dinámicas de interacción de los individuos, generándose impulsiones y lapsus convergentes entre ambas posiciones, tanto el inconsciente como los aparatos un poco más expresivos y más pulsionales del hombre. Muchísimas gracias.